Tenemos a Natalia y a María y a Romina. Quien quiera que se meta, y mientras se meten, yo no sé, Ana Laura probablemente tenga su opinión. La mía es que no hay primero y después. Yo me olvidé de bajar la mano nomás. Yo iba a Ya había hablar hablado. Yo digo que sobre... antes de que hablen las solo digo que hay que leer el capítulo 4 para responder eso. Sí, yo creo que es en el capítulo 4 me pasó, y te quería preguntar, Ana Laura, también, que muchísimas cosas de las que leía, no sé si es ese justo el que se menciona el comienzo de un feminismo radical, y estaba leyendo que las ideas que tenían en contra de ellas eran muy similares a las ideas del feminismo interseccional, y me sorprendió que no lo mencionara así. Después busqué y el feminismo interseccional había comenzado un poco después, se había denominado así en 1989, por ahí, y es básicamente eso lo que decía la compañera que estaba recién hablando, la idea de que la lucha de feminismo también va con la conciencia de que hay otro tipo de intersecciones, hay otro tipo de factores que generan niveles de opresión, y eso es clase, raza, no sé, varias otras cosas, y eso entra en el feminismo interseccional. Entonces yo creo que esas luchas van conjuntas, y una lástima Capaz que interrumpo, no quiero ser aburrida ni dar una clase así de aburrida, pero respecto a lo que decía María y también preguntaba Valentina, el feminismo de izquierda, como está explicado en ese capítulo 4, en la versión uruguaya, lo podemos considerar como, bueno, un antecedente de los estudios interseccionales, que en ese caso están haciendo la intersección entre clase y sexo, ¿no? Y entendiendo y explicando cómo la significación social de la diferencia sexuada, ¿no? Es funcional a la opresión de clase. Entonces no es una o la otra, no, al contrario, que la opresión de clase requiere sí o sí de la opresión de género. Porque si no es con la reclusión de las mujeres en el mundo doméstico, el capitalismo no funciona, ¿no? Esto para decirlo muy en clave muy sencilla. Entonces no es que hay una opresión de género y hay otra opresión de clase y no dialogan entre sí. Lo que van a decir las feministas marxistas, y eso es lo que está en el capítulo 4, es esto. Hay una autora que no conocemos, y que es una pena gigante que no conozcamos, y de hecho yo conocí haciendo la tesis, que es Isabel Larguía, que era una argentina, que luego vivió en Cuba muchísimos años. Bueno, y su libro es una maravilla en el sentido de cómo explica esto y cómo lo explica en el 70, ¿no? Cómo explica cómo la opresión de género, la reclusión de las mujeres en el mundo doméstico es una necesidad, es algo que construye el capitalismo. Esto que dice Isabel Larguía lo va a decir Silvia Federici hoy, ¿no? Si ustedes leen a Silvia Federici, es impresionante las coincidencias que hay con Isabel Larguía, que era una latinoamericana que dijo cosas muy similares en ese momento. Isabel Larguía incluso habla del amor romántico, ¿no? Cómo Cupido nos engaña con algodones para que estemos dentro de la casa pensando todo el tiempo esas cosas. El libro de Isabel Larguía, que lo encuentran en PDF, se llama Para una ciencia de liberación de la mujer. Piensen el título, ¿no? Porque estamos en los 70, Isabel Larguía escribe desde la Cuba revolucionaria, entonces digo, es una marxista clásica. En este sentido, cuando nosotras miramos las producciones intelectuales de las feministas marxistas, esta crítica que suelen hacer los compañeros de que abandonaron la izquierda o abandonaron el marxismo, no hay cosa más lejana que la realidad. Les podemos reclamar más feminismo, pero seguro no le podemos reclamar más marxismo. Entonces tiene este título tan tradicional en clave marxista, que es Para una ciencia de liberación de la mujer. Bueno, Isabel Larguía escribe ese texto. Eso está en el capítulo 4, pero sí, este cruce género y clase
lo tenemos con el feminismo marxista de los 70 y los 80 en América Latina. Y claramente, todavía la raza no apareció, a menos en las feministas marxistas, porque la izquierda es blanca, esto es así, el marxismo es blanco, el marxismo se detuvo en las puertas del hogar, y luego el feminismo marxista se detuvo en una mirada blancocentrada. Eso va a venir unos años después. Y en este trabajo yo lo que hice fue como ser muy respetuosa de lo que leían ellas, no, o sea, no traer cosas que no leían, porque bueno, cuando hacemos un trabajo de historia tenemos que ser como muy rigurosas en eso. Súper esclarecedor, muchas gracias. ¿Viste que valía la pena que te quedaras, Ana Laura? Tenemos a Romina y a Lucía. ¿Quién quiere arrancar? La que estuviera. Bueno, Dale. ¿Estoy? ¿Hola? ¿Sí? Bueno, en realidad yo quiero traer a Charlie que no pase por alto el tema de las organizaciones que entran en comunidad como la Casa de la Mujer, donde se empieza a hablar, y quiero leer textual, concretar la utopía que nuestros cuerpos nos pertenezcan. Y me parece súper revolucionario y actual el tema del autoexamen, de conocer nuestros cuerpos, de conocer nuestra vulva, nuestra vagina, de tocarnos, y me parece súper revolucionario, que va por ahí también. Conocernos nos da muchas armas, y también es muy feminista, y nada, no quería que no se pasara por alto eso. Nada, a mí me copa muchísimo eso, por mi profesión en realidad, pero me parece que es por ahí, es meternos en la comunidad, y meternos con nuestras amigas y nuestros grupos, y nada, tocarnos, a conocernos, y nada, eso. Genial. Que no se pase, que no se olviden de tocarse, chiquilinas. Es como la palabra así, ¿está? La frase es esa, hay que tocarse, Luis. Parece genial, gracias, Romy. Y para Lucía y Ana Clara, se sumó ahora. Vamos, Lucía o Ana Clara, quien quiera. Se les olvidó la manito. Bueno, ahí va, no, yo voy. Bien, No sé, si querés, Ana Clara, no hay problema. Bueno, voy. No, con respecto a lo que estaban hablando, creo que ahí Ana Laura le dio mucho marco teórico, era un poco lo que quería acotar acerca de la interseccionalidad tanto del feminismo como de la lucha de clases. Muchas veces en las cosas que yo he leído se habla de que el capitalismo como que generaba una desigualdad, una mayor desigualdad. En realidad la opresión a la mujer comienza antes, históricamente comienza mucho antes del capitalismo, pero el capitalismo lo que sí hace es agudizar esta brecha de desigualdad, porque la tarea de reproducción y las tareas de cuidado y del hogar hacen que se genere una doble explotación a las mujeres. Eso Marx no lo menciona en su obra, y bueno, y Silvia Federici justamente cuando hace su libro El patriarcado del salario, la crítica que se hace es, bueno, ¿por qué no lo explaya a este tema? Porque la reproducción, o sea, si justamente la lucha de clases parte de un tema de nuestra única, como proletarios, nuestra única fuerza es nuestra fuerza de trabajo, la fuerza reproductiva es clave, y las mujeres estamos generando mano de obra barata para esta burguesía. Entonces, hay algunos autoras que hablan de que fue bastante deliberado silenciar esa opción, ese enfoque de las tareas de la mujer, de las tareas de reproducción, de las tareas de cuidado y de la doble explotación que sufren tanto en la fábrica cuando van a trabajar por menos remuneración, como en su casa cuando después tienen que seguir manteniendo todas las tareas de atención, de crianza, de limpieza, de cocina, etc.
y que sin embargo podemos pensar que eso es algo de la época, de que en la época no estaba tan aceitado este tema, pero sin embargo Engels sí lo menciona después en una obra que él hace por su cuenta, sin Marx. O sea, que habla ahí da, digamos, algún atisbo acerca de la importancia de tener en cuenta a la mujer con su doble rol de madre, de cuidadora y de trabajadora. Entonces, es importante, yo en el libro de Ana Laura veía un dibujo como una caricatura en la que el hombre le decía, escúchame, aprontame la comida y después aprontame la bañera, porque me toca dar un baño, porque vengo cansadísimo de la marcha, y la pobre mujer iba con la escoba así, decía, se va a caer, se va a caer. Es súper representativo. Me hacía acordar incluso a mi vieja cuando llegaba mi padre de la fábrica y era, ay, viene tu padre, y ya le pongo la mesa y ya le sirvo la comida, y capaz que ella laburaba en 2 lados, porque era docente y trabajaba en una empresa además. Y vos decías, pero la tipa laburaba doble horario, y sin embargo, cuando él llegaba, ponía todo a su disposición. Es súper importante cómo en el libro hablan de que el autoritarismo seguía en la casa, que había que democratizar el hogar y que el hogar era un espacio político, y que no había una igualdad hasta que esas cosas no cambiaran también, y también cómo las mujeres, dentro de su rol y dentro de su poca participación en los espacios públicos, en ese incilio que se habla, empezaron a generar redes muy valiosas, por ejemplo, para juntar ropa y alimentos para los presos políticos, o incluso, o sea, en una iglesia, hacer una reunión. Hemos tenido un rol muy importante en toda esta historia. Lo que pasa es que siempre la mujer nos han circunscrito dentro del ámbito de lo doméstico, y es muy revelador cuando uno lo ve plasmado ahora en la bibliografía, ¿no? Empezar a entender que las tareas de cuidado muchas veces fueron una doble carga para nosotras, ¿no? Creo que para muchas, tal vez de esa época, a veces tal vez no lo veían como un mandato, como una obligación, y sin embargo generaba esta desigualdad también, formaba parte de esas desigualdades. Tremendo. Acá en el chat dice que vayamos a ver La Cacerola, que vayamos a ver la revista La Cacerola, que también Ana Laura la menciona en el libro, y yo tengo pendiente de verla porque no la busqué en internet, no sé si están sé que en Cotidiano. Si alguien sabe dónde se puede ver, yo nunca la encontré. Si pasan pique de dónde se podemos verla, por acá o por el Instagram, después si alguien la encuentra, lo publicamos. Obviamente. Bueno, yo me meto un segundo. De digitalizar algunos números, y algunos en la Biblioteca Nacional. Son muy pocos, pero son muy potentes. Sí, ¿no? Sí. Teníamos a Lucía, Ana Clara. Lucía López y Ana Clara. Ana Clara, estás hace un rato. ¿Querés entrar? Sí, acá estoy. Sí, hace rato que estoy para hablar, pero se iban sumando cosas y era como que todo se iba conectando mucho más. Bueno, recuperando un poco lo que decía Lucía, ¿no? Como eso de que siempre estuvimos como cubriendo eso del cuidar y de sostener y tolerar un montón de cosas, pero conectándolo un poco como, bueno, tengo 20 años, soy mucho más joven que algunas, veo que hay otras otras muchachas más jóvenes también, pero supongo que también les ha pasado. Nosotras en Maldonado, que es donde vivo, el año pasado empezamos a movernos, a crear un espacio con gurisas mucho más chicas también, ¿no? Que venían acostumbradas de militar en, por ejemplo, gremios de los liceos, que acá en Maldonado particularmente es súper difícil de sostener eso, o algunas en espacios de militancia político-partidaria, o en gremios de facultad, pero que ahora estábamos todas acá, y logramos como concretar ciertos encuentros, terminó armándose una colectiva, pero nosotras que, claro, veníamos dispuestas como a salir y a manifestar hacia afuera un montón, o sea, a reivindicar ciertas cosas, pero nos encontramos con que era súper necesario primero poder encontrarnos a nosotras y construir un sostén y aprender a cuidarnos entre nosotras, porque era algo que durante toda nuestra corta vida en comparación con otras mujeres, pero que habíamos estado siempre, todo lo que habíamos adquirido era de cómo cuidar a los otros, cómo sostener ciertas cosas, pero nunca de cómo percibir lo que a nosotras nos pasa y cómo lograr transformar eso en motor para poder
reivindicar ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso como en primera instancia, ¿no? Nada, apuntar a eso, como el encontrarnos con las compañeras y cómo este tipo de libros y de investigaciones y bueno, un montón de construcción teórica en torno a esto aporta muchísimo. Porque, por ejemplo, nosotras acá hemos hecho como ciclos de lectura, digamos, y siempre nos encontrábamos también muchas veces como analizando textos de autoras que capaz que algunas pocas argentinas, pero en realidad eran las que podíamos acercar textos, eran mayoritariamente de que habíamos tenido acceso a ellos en facultad. No era que en los liceos no lo tienen, en las escuelas pasa súper desapercibido, entonces, ay, la gata. Entonces, nada, como tratar eso de democratizar la información que se tiene y primero que nada apuntar al entre nosotras, ¿no? Y también me parece que es algo re importante como traer eso de, no sé, como en eso de espejo, ¿no? De ver constantemente reflejada en cosas que pasaron hace 40 años atrás, como ahora siguen súper vigentes, en espacios con varones, el seguir replicando formas políticas que son propias, o sea, que entran como en un marco de lo masculino, ¿no? Como siempre el hacer valer nuestra voz, pero gritando con los compañeros, o esas críticas constantes de, bueno, pero esto lo pueden resolver entre ustedes, no hace falta que lo traigan y lo tratemos entre todos, como si no fuera algo que nos incumbe a todas y a todos. O sea, obviamente que nosotras tenemos que hacer un proceso interno de encontrarnos y de, nada, bueno, como el entre nosotras, como ya decía, ¿no? Pero en realidad, o sea, si no es para compartir y para poder reflexionar en torno a esto entre todos y todas, entonces carece de sentido, porque no es que nosotros hacemos nuestra parte y queda por esa, o sea, si esa fuese como la línea del desarrollo de las cosas, nunca se llegaría a ningún cambio. Y en ese sentido, que me parece que también está bueno, en primera instancia, construir entre nosotras, en segundo, saber cómo llevar eso a causas más amplias, si se quiere, ¿no? Como no cargarle tampoco al feminismo eso de tener que hacerse responsable de todo, como que nosotras tenemos que lograr cambiar el mundo, que nosotros tenemos que lograr cambiar las cosas lo mejor posible y, o sea, hacer lo mejor posible, pero para que eso sirva y sea un pequeño ladrillito en una construcción que es mucho más grande. Eso, por ahí, más o menos. Sí, está tremendo. Nos pasa con el colectivo de diseñadoras del que le quiero contar en los parroquiales. Para que tenemos a Lucía Vicudo, que también había levantado la mano. Lu, ¿estás para...? Hola, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, nada, siguiendo con el tema de la mujer como sostén emocional del hogar, que lo estuvieron comentando, me súper interesó en realidad porque yo fui una persona que hace un par de años leí El segundo sexo de Simone de Beauvoir, y es muy intenso el libro en realidad porque justamente cuando llegué a esta parte, en la página 101, que habla justamente de las aptitudes de sostén emocional para ser secretarias, enfermeras, maestras, es increíble porque es una enseñanza en realidad que desde chiquitas la mayoría lo vivimos, para que nos regalan muñecas para jugar a las mamás, jugar a las maestras, mientras que los niños están jugando al fútbol afuera en un equipo. A nosotras nos enseñan a trabajar esta forma de cuidado del otro, y siendo solas, ¿no? Trabajando solas y trabajando este tema solas, porque no se juega a las mamás de a dos personas. Es decir, es algo raro, ¿verdad?, verlo. Casi siempre es una nena que está con un bebé dándole la mema, o cambiando los pañales, o porque está enfermo, y bla, bla, bla. Y nada, eso me llamó muchísimo la atención también, y me recordó el libro de Simone de Beauvoir, y después llegué a otra página también, tengo anotaciones de Post-it, que decía que justamente la opresión del espacio doméstico era lo que hacía que impedía la participación de las mujeres en el ámbito político, ¿no? Porque las mujeres salían a trabajar y tenían que encargarse en su casa de sus hijos, de la comida, de limpiar, de mantener las cosas para el otro día, y no tenías el horario, o no te daba el físico o la mente para poder trabajar la parte política y poder emanciparte, ¿no?, a nivel de todo lo demás. Bueno, nada, más que nada era eso.
y bueno, agradezco muchísimo el espacio, la verdad que para mí es genial, y bueno, sigo por lo que me hay muchos minutos más. Tremendo. Yo, perdón, pero estaba acoplando acá. A mí me queda como esa sensación de que quizás las tareas estas de cuidado y del hogar es tipo, nosotras mujeres siempre nos confinamos acá y no está bien, no está bueno. Che, o sea, las tareas reproductivas son básicas para una sociedad. O sea, no están mal o bien, son básicas. El problema es que podamos compartirlas y que sea una cuestión más de la sociedad y no tanto de responsabilidad de las mujeres. Que vos no puedas hacer algo porque tengas que dedicarte a las tareas de cuidado, eso está mal. Estaría mal si un hombre no puede hacer otra cosa porque tiene que dedicarse a las tareas de cuidado. También. ¿Me explico? Lo que pasa es que nosotros venimos con esa carga ancestral de solo te dedicas a eso, es más, no tenés ganas de dedicarte a la tarea de cuidado porque no te pinta. Todo bien también. Me parece que se trata un poco de esto, de desmitificar de que solo te encargas porque sos mujer de esto. No, Brisa, o sea, no. Pero bueno, ¿para qué teníamos otra mano levantada? Victoria, ¿puede ser? Creo que Victoria estaba para hablar. Antes de Victoria, tenemos, para Vic, un ratito, tenemos algo así como 15 minutos más para la charla. Nos quedó esto de las publicaciones, que si tienen ganas lo agarramos, y si no, no hay problema. Y tenemos esos avisos después. Digo porque este Zoom a las 20:30 puntual tenemos que irnos porque lo agarra otro club de lectura. O sea que no le podemos comer tiempo a otro club, ¿está? Nada, eso. Victoria era, sí, Victoria. Arriba. Hola, era algo cortito, nomás una acotación por lo que estaba comentando la compañera anteriormente, sobre esto de los cuidados, de que ya desde niñas vamos adquiriendo como ese rol, y bueno, yo como maestra lo veo muchísimo, que si bien es algo que estamos tratando de construir, sigue presente, sobre todo en determinados contextos, en los contextos más vulnerables, donde se sigue reproduciendo ese rol de la mujer como la encargada de los cuidados del hogar, del cuidado de los hermanos menores, las niñas como cuidando, haciéndose cargo de los más chicos, haciéndose cargo de la limpieza, bueno, con eso de los juegos, que quizás eso está un poco más abierto, por lo menos yo lo percibo así, de que bueno, ya la pelota no es solo para los varones, también está disponible, digamos, para que las niñas puedan jugar y viceversa, que los niños también se animen a hacer actividades que antes eran vistas como estos de nena, por ejemplo, la danza, pero que eso todavía se sigue notando. Reitero que me parece que se ve aún más profundamente en los contextos más vulnerables. Pasa mucho también, viéndolo desde mi rol de docente, por ejemplo, en el patio de la escuela, algo tan simple que capaz que antes no lo analizábamos tanto, capaz que cuando yo era gurisa iba a la escuela no me daba cuenta, pero ahora con todo esto uno está más perceptible en los detalles, y bueno, ver el lugar que ocupan niños y niñas, qué diferencia hay, ¿no? Por ejemplo, que también pasa en los liceos, los varones acaparando la mayor cantidad de espacio posible en los patios, jugando generalmente al fútbol, o bueno, a distintas actividades, y las niñas básicamente en la periferia, en los rincones, tratando de no interrumpir el espacio de los varones, porque si una niña o un adolescente interrumpe el espacio de los varones, por ejemplo, cuando están jugando al fútbol, las maestras generalmente lo que hacemos es, mi amor, no pases por ahí, que están jugando, te pueden dar un pelotazo, o estás molestando. Y en realidad no, ¿por qué? Porque en realidad el patio es para todos, tendría que ser equitativo. Como también hacer ese ejercicio lo planteo, como para hacer ese ejercicio de observar en las pequeñas cosas cómo todavía falta mucho para seguir ahondando. Y después con respecto a algo que ya nombraron hace rato, pero no quería dejar pasar por alto, recomendarle, que seguramente ya lo hayan oído nombrar o lo hayan visto, la conferencia de la nigeriana Chimamanda, que se llama El peligro, una historia única, también hay un libro, que bueno, habla de esto, ¿no? Qué peligroso, qué interesante también tener solo una versión de los hechos. Por
ejemplo, esto de tener una versión de la historia uruguaya en la que no aparecen básicamente las mujeres, y si aparecen como las mujeres de Artigas, la esposa del presidente, pero no ocupan un rol relevante, y en realidad, o sea, los hechos sí tuvieron su participación. También se nombraba ahí en el libro de Ana Laura, en la introducción, mencionaban La guerra no tiene rostro de mujer, de Alexievich, que es un libro también que me ayudó a mí por lo menos a cuestionarme eso, y sobre todo, como digo, en mis prácticas educativas, de plantear también la posibilidad de que los niños y las niñas logren conocer la otra versión, las otras versiones, ¿no? Que es más plural. Bueno, esto de que, por ejemplo, este libro que les mencioné de Alexievich habla un poco de la Segunda Guerra Mundial, de la participación de las mujeres rusas en la guerra, que no era solo una participación, se creyó durante mucho tiempo que era de cuidados, de enfermeras, de médicos, sino que tuvieron un rol mucho más activo, mucho más presente, y lo mismo sucede en la historia uruguaya, lo mismo sucede, por ejemplo, en la ciencia, con las mujeres que se han dedicado a la ciencia, no solo Marie Curie, sino muchísimas otras, las mujeres que se han dedicado a la matemática, las mujeres que han logrado inventos y han logrado hallazgos que hasta el día de hoy utilizamos, que generalmente se nombran así muy por alto ahora, más que nada que está como todo esto en auge, que se nombra, bueno, por ejemplo, hace un poco fue el Día de la Niña y la Adolescente en las Ciencias, y bueno, se nombró alguna que otra. Pero me parece importante también tratar de hacerlo llegar durante todo el año, durante todo el tiempo, a todas. Y reitero eso de que es también complicado y que todavía falta mucho más para trabajar en los contextos vulnerables donde todavía se reproduce mucho más eso, porque, como decían varias compañeras, el acceso a la cultura, el acceso a la lectura de feministas o de ensayos que hablan del rol de la mujer, de la historia que han hecho las mujeres, no es accesible para todos. Entonces estaría bueno tratar de, como este encuentro, por ejemplo, bueno, acercamos la lectura del libro de Ana Laura, también acercarlo a las niñas, a las adolescentes, de alguna manera. Por allí había una compañera que mencionaba que trabajaba o que se acercaba a jóvenes de Maldonado, creo que eran. También tratar de nosotros de hacer pequeñas cosas, me parece a mí una sugerencia, de hacer pequeñas cositas, aportar nuestro pequeño grano de arena para que todo esto riquísimo que estamos charlando acá pueda acceder también a otras personas. Solo eso.